Saludos a todos los que van a ver este video. Por aquí les explico cómo fue que realicé este bizcocho. Es un bizcocho doble barril. Estuve horneando dos bizcochos tamaño 8x3 para poder darle la altura que el cliente quería, que era de un bizcocho 8x6 para 50 porciones. En este bizcocho estuve colocando el primer bizcocho, coloqué una capa de frosting y el top board y luego el otro bizcocho. En esa unión de ambos bizcochos estuve colocando ganache y estuve cubriendo este bizcocho completamente en ganache a base de agua para crear una estructura un poco más firme para cuando yo estuviera transportando este bizcocho, ya que me tocó realizar la entrega, o si es el cliente el que recoge, tuviera un bizcocho completamente firme para poder realizar esa entrega sin que el bizcocho se me dañara durante el traslado. El ganache siempre me gusta aplicarlo de esta forma para que la miga del bizcocho no se me pegue en lo que es el ganache, porque se ve un poco feito ver el ganache con pedacitos de la miga del bizcocho. Por esta razón es que lo aplico con manga pastelera. El ganache es algo que tiende a secar rápido, por eso hay que trabajarlo rápido. Pero si se tiende a secar, no hay ningún problema, porque yo siempre tengo una solución para que ese ganache al secar yo pueda trabajarlo nuevamente. Ya aquí estoy terminando de cubrir ese bizcocho completamente en ganache utilizando la manga, y ahora voy con una espátula. Voy a estar pasando la espátula por todo el ganache hasta dejarlo lo más liso posible con esa espátula. Ya aquí, como pueden ver, el ganache se me está poniendo un poco duro, ya que yo siempre trabajo con aire acondicionado y eso lo que hace es que me seca el ganache más rápido de lo debido. Pero no hay ningún tipo de problema, porque para cuando el ganache se me pone así medio durito, yo lo que hago es que paso la espátula lo más que pueda para alisar el ganache, y luego que aliso ese ganache con la espátula, le paso una pistola de calor para darle un poco de calor al ganache de esta forma, y así el ganache tiende a suavizar un poco y así se me hace más fácil poder pasar la espátula nuevamente en el bizcocho y continuar alisando ese ganache. De no tener una pistola de calor, se puede hacer con un blower de cabello. Lo importante es no pegarlo demasiado al ganache, porque se tiende a suavizar demasiado el ganache y no queremos que esté demasiado suave. De esta forma continúo pasando la espátula luego de darle calor, y ahora le estoy pasando un scraper. Quien desee ese scraper lo puede conseguir con Roxy's Cake Supplies. Y de esta forma le pasamos este scraper para alisar completamente el ganache y retirar el exceso de ganache. Luego de pasar el scraper, le vamos a colocar ganache en las áreas donde no se cubrió completamente el bizcocho con ganache. Y de esta forma, como el ganache se me secó, volvemos a darle un poco de calor y volvemos a aplicarle ganache en las áreas donde necesita colocarle ganache, para continuar alisando el ganache. A este bizcocho, como va forrado en frosting, yo no lo forro en cualquier frosting, yo lo forro con mi receta de frosting para espatulado liso, que si deseas aprender cómo cubrir los bizcochos en ganache,
puedes adquirir mis clases y si deseas la receta del frosting para espatulado liso, también tengo la clase disponible, o esta receta si eres una persona que ya estás bien pulida en lo que es cubrir bizcochos con espatulado. Lo que puedes hacer es comprar mis recetarios de coberturas para bizcochos, que ahí te incluyo la clase, que ahí te incluyo todas las coberturas que yo utilizo para decorar mis bizcochos. Luego de darle calor a ese ganache, frotamos lo que es la espátula en la parte de arriba para alisar toda esa parte de arriba. Y continuamos alisando la parte de arriba del bizcocho que está cubierto en ganache. A mí me gusta siempre pasar la espátula para retirar todo el exceso de ganache, porque recuerden que como va cubierto en frosting, solamente es una alisada bien pequeña de ganache, no es colocarle ganache en exceso. Y luego pasamos la espátula en los lados del bizcocho para hacer que ese bizcocho esté con el ganache completamente liso. Trabajar con ganache es un proceso un poco lento, porque el ganache tiende a secarse rápidamente, pero cuando decoras el bizcocho completamente en ganache, se ve súper hermoso cubierto ese bizcocho, porque le da una firmeza mejor que lo que le da el frosting. Pero como en este caso la clienta lo quería en frosting, yo, para asegurarme que ese bizcocho vaya cubierto y resista las horas de la actividad, ya que era un lugar donde no había aire acondicionado, pues aplicarle una pequeña capa de ganache al bizcocho hace que el bizcocho no sude como suda con otras coberturas. Siempre pasamos el scraper eliminando el exceso de ganache y tratando de alisar el ganache lo más que podamos con el scraper. Luego retiramos el exceso de ganache de la parte de arriba para hacer que esos filos queden lo más perfectos posible. No siempre quedan perfectos, nada queda perfecto, pero tratamos de que la parte de arriba de los bordes queden un poco filosos para cuando coloquemos la capa de frosting no pasemos tanto trabajo en darle una forma lo más lisa posible a esos bordes. Con esta capa de ganache lo que estamos haciendo es cubriendo todas las imperfecciones de ese bizcocho para cuando apliquemos la siguiente cobertura, que es la de frosting, que es la que estoy colocando en este momento, sea una capa finita solamente del color del color que el cliente escogió. En este caso fue un rosa bien clarito. Y a mí me gusta, ya como tiene la base de ganache, a mí me gusta colocarlo así con la misma espátula, porque se me hace más fácil que tener que pasar nuevamente el frosting de la misma forma que se aplicó el ganache. Pues por esta razón me gusta aplicarlo así con la misma espátula, y lo que hago es agilizar un poco el trabajo. Aplico el frosting de esta forma y con la espátula voy retirando el exceso de frosting, y luego coloco el frosting en la parte de los lados, pero de abajo hacia arriba. Ese exceso de frosting que le coloqué es para que me sirva como de línea, diría yo, para cuando esté colocando el frosting desde la parte de abajo hacia arriba, con ese borde que dejé en la parte de arriba del bizcocho. De esta forma lo vamos aplicando en todo el bizcocho hasta
cubrir todos los lados de ese bizcocho completamente con el frosting. Este frosting, como les había mencionado anteriormente, es con mi receta de frosting para espatulado liso, que tengo la clase online disponible, donde te incluye la receta más vídeo del procedimiento de cómo prepararlo y de cómo aplicarlo en el bizcocho. Este frosting sirve para así espatulado liso, pero también sirve para trabajarlo en mangas. Lo puedes utilizar de las dos formas. Este video tarda un poco, tardaba más, fue que lo acorté para que así poder explicar paso a paso cómo fue que yo estuve cubriendo este bizcocho, porque muchas veces no conocen el costo exacto del bizcocho, porque cuando se les da cotización ven el precio, pero no saben el proceso para poder realizar ese bizcocho y el porqué del precio de cada pedido. En este caso es un bizcocho que lleva una capa de ganache más una capa de frosting. Si el cliente lo desea en ganache completamente, pues se le coloca ganache completamente, pero en este caso llevó las dos coberturas para que su montaje fuera más seguro que aplicándole solamente frosting. Ya aquí lo terminamos de cubrir casi completo. Y de esta forma estoy cubriendo algunas partes que se me quedaron sin cubrir con el frosting. Recuerda que siempre le aplicamos una capa, luego pasamos el scraper y procedemos a corregir cada espacio que se nos quedó sin frosting. De esta forma es que le paso el scraper. Y como ven, aquí estoy aplicando frosting en las áreas que se me quedó sin cubrir. Esto siempre lo hacemos para que esos bizcochos estén completamente cubiertos todos de la misma manera. Siempre pasando el scraper y viendo dónde quedaron partes sin cubrir para cubrirlas nuevamente y pasar el scraper para que así vaya retirando el exceso del frosting y todo esté de la misma cantidad de frosting, que todo me quede completamente parejo. Volvemos a pasar el scraper, eliminando siempre el exceso que quede y cubriendo esas capas, esas áreas con capas de frosting donde no cubrí bien. Y de esta forma pasamos el scraper por aquí suavemente para que me alice ese bizcocho, ya que es los detalles finales, me alice ese bizcocho bien. Y aquí con el rolo, que también lo consigues con Roxy Cake Supplies, le pasamos a todo ese frosting para así borrar las líneas que me dejó la espátula y el scraper a ese frosting. Y retiramos el exceso de frosting de la parte de arriba. Ya como tenía la capa de ganache, que yo dejé esos filos lo más lisos posible, esta parte se me hace un poco más fácil porque ya tiene esa base de los filos lo más lisos posible y se me hace más fácil alisar esos bordes. Luego pasamos el rolo en la parte de arriba y en todas las áreas donde quedaron algunas marquitas, para que ese bizcocho la clienta lo reciba súper liso, que parezca que ese bizcocho está decorado en pasta laminada. Y aquí estoy dando los detalles de la parte de arriba, son como unas líneas blancas. Aquí se está trabajando el diseño de la misma manera en que la clienta lo solicitó, lo único pues que se está haciendo un tamaño basado en la cantidad de porciones
que ella deseaba, que era 50 porciones. Y estoy terminando de dar esos detalles de la decoración de ese bizcocho, que eran como unas líneas blancas por toda la parte de arriba del bizcocho. Retiramos ahí como algunos pedacitos de frosting que hice en exceso, y ahí estoy colocándole los bordes del bizcocho. Para ese borde estuve usando la duya número 22 de Ateco y utilicé la misma duya para la parte de arriba del bizcocho con frosting blanco. Y ahora con una duya pequeña de un circulito pequeño le estoy dando ese diseño en rojo, justo como lo tenía el diseño que la clienta me estuvo enviando. Eso se lo hice en la parte de abajo, también en la parte de arriba, en el frosting rojo. Muy importante, hay que esperar que el frosting blanco secara un poco para colocarle el rojo y así no me manchara el frosting blanco. Le estuve también colocando unos puntitos en color rojo donde unía cada una de las líneas. Al final van a ver el diseño completo y sabrán lo que estuve realizando en la parte de arriba. Entonces en los lados llevaba muchos puntitos color blanco en frosting, así que le estuve haciendo como muchos puntitos para que parecieran como perlas, pero se las estuve haciendo en frosting, ya que pegar perlita a perlita era un poco difícil porque siempre terminan despegándose, así que preferí hacerle las perlitas pero en frosting. De esa manera estuve cubriendo todos los lados del bizcocho completamente en esos puntitos blancos que parecían unas perlas. Ya casi estamos terminando este diseño de cherries, que era un diseño que yo quería realizar hace tiempo y por fin se me dio, porque los cherries se han convertido en uno de mis temas favoritos. Tengo pantallas de cherry, pulseras de cherry, reloj de cherry, todos mis accesorios son de cherry porque de verdad que ese motivo me encantó y lo estuve comprando para mis prendas. Ya aquí estamos terminando. En esa parte me tardé muchísimo porque era puntito a puntito. Hice más de 100 puntitos en todos los lados de este bizcocho enorme y pesado, porque era un tamaño 8x6, pero al aplicarle ganache y frosting subía como casi a 8x6 y media, o 8x6 y media pulgada la altura de este bizcocho, que era bastante pesado. Cuando me tocó levantarlo, este bizcocho pesaba mucho, como pudieron ver ahí. Termino con dolor en la muñeca, por eso no me gusta realizar muchos bizcochos que esté utilizando manga pastelera con duya, porque pues ya llevo 14 años en este mundo de la repostería y trabajar bizcochos con punta, con duyas y manga pastelera se me hace un poquito difícil porque termino con dolor en la muñeca. Y ya aquí por fin terminé los puntos. Coloqué los cherries con las hojitas y los tallitos por todo alrededor del bizcocho. Esa parte se me olvidó grabarla, pero ahí la pueden ver. Y como todos mis bizcochos siempre llevan ese toque de brillo. Y así, de esta forma, quedó este hermoso bizcocho de cherries.